Continuamos con más de noticias Globovisión Internacionales. Vamos a profundizar qué está sucediendo en Níger luego de este golpe de Estado por un grupo militar. Vamos a revisarlo de inmediato con la coordinadora de la Licenciatura de Asuntos Globales de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, Aribel Contreras. Buenos días, Aribel, y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Al contrario, como siempre, es un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio, Tina, y pues qué interesante que podamos platicar de tantos temas aquí en tu espacio. Bueno, Aribel, hemos estado viendo todas las reacciones de la comunidad internacional, la situación interna que se está viviendo en Níger de tanta tensión, pero ¿cuál es el antecedente para que sucediera este golpe de Estado? La Junta golpista ha dicho que es por falta de gobernanza que había en el país, pero ¿qué está sucediendo realmente o qué nos llevó a ver esto ahora con respecto a lo que está sucediendo en este país africano? Fíjate, Trina, que prácticamente es cada 3 escasos días que se cumplan pues ya 63 años de la independencia de Níger. Vemos que el continente africano pues ha estado en diferentes momentos convulsos, conflictivos, a nivel político con una gran corrupción, a nivel social pues con un gran descontento por parte de los pueblos, pero sobre todo a nivel internacional vemos que hay un gran reclamo por parte del continente africano en el sentido de que pareciera que por ser excolonias, sobre todo de países, de potencias europeas, pues ya ha habido muchas cuestiones de rencillas a nivel gubernamental. Y a la luz de la guerra en Ucrania, estamos viendo cómo ahora el continente africano está en medio del péndulo, donde se está moviendo no solamente alineado a ciertos intereses, por llamarlo de alguna manera, de algunas naciones en particular. Vemos cómo en esta coyuntura que estamos viviendo en cuestión de la guerra en Ucrania, tanto China como Rusia, inclusive desde antes, podríamos decir que se han acercado al continente africano a través de intereses geopolíticos y geoeconómicos. Y ahora se plantea esta situación de este golpe de Estado por parte del líder de la Guardia Presidencial, argumentando, como tú bien decías, que no hay una gobernanza viable, pero supuestamente el paraguas de este movimiento que están haciendo los militares, pues es que dicen que tanto el Estado Islámico como Al Qaeda han generado una gran violencia al interior del país, pero pues esto está siendo condenado a nivel internacional, desde las Naciones Unidas hasta Estados Unidos, Europa y principalmente Francia, porque no podemos olvidar los lazos históricos que atan a Francia con diferentes países, sobre todo en África, y hoy volteamos a ver y Níger arde, está en llamas y hay muchísimos vacíos de poder, pero sobre todo hay grandes incógnitas más que respuestas. Aribel, ¿y qué implicaciones podría tener ahora este conflicto que se está viviendo en Níger, pero a escala global? Hemos estado viendo también, como lo mencionabas, la posible presencia rusa, la posible presencia de Wagner, pero también de otros grupos que vemos también las operaciones que realiza en este caso Estados Unidos o Francia con respecto a los grupos yihadistas y además otros intereses no solo Occidente, sino quizás de Medio Oriente o ¿qué podría suceder bajo este contexto con respecto a los grupos también que se encuentran en África? Qué bueno que destacas el tema del grupo Wagner y de todos estos grupos yihadistas, porque estamos viendo que África desde hace mucho tiempo atrás se ha convertido en un campo de lucha de liderazgos de diferentes grupos al interior de cada país, al interior del continente, pero sobre todo es tan importante también la violencia de la región de Medio Oriente, grupos terroristas, grupos extremistas en cuestión de religión. Entonces, estos tambaleos, así como lo vimos hace tiempo atrás en Afganistán, ahora en Níger, permite esta coyuntura estar en una inestabilidad tal que entonces pudiera insertarse algún otro grupo de poder que quiera a la vez arrebatarle el poder al general Tiani, ¿no? Este general que es el que se ha autonombrado ahora líder
de esta nación, porque también al interior del país no todos los militares están de acuerdo con lo que acaba de suceder y con este golpe de Estado. Y también estaremos viendo cómo desde afuera, principalmente se está señalando a Francia de acuerdos con el exministro de Relaciones Exteriores para permitirle jugar ciertas fichas a Francia para poder entrometerse en los asuntos domésticos y casi ya hoy andan diciendo que Francia va a ir a invadir el país. Esto me parece exagerado. Sí, seguramente pues, los lazos históricos le permiten a Francia tener un mayor margen de maniobra, pero cuando vemos las imágenes de la gente que ha prácticamente azotado la embajada de Francia en la capital, como vemos estas narrativas anti-Francia, anti-Emmanuel Macron, anti-Occidente, no nos debe de sorprender que esto también, Trina, es el resultado de este acercamiento que tanto China como Rusia han venido trabajando durante los últimos años, pero que se ha agudizado mucho más en estos casi 18 meses de la guerra en Ucrania, y donde ahora la apuesta de Rusia es regalarle los cereales a África. Entonces, hoy, pues, ¿qué es lo que opinan los nigerianos? Pues preferimos, la gente de este país, como de cualquier otro de África, dice, pues prefiero los lazos con Rusia, prefiero los lazos con China, porque inclusive nos van a regalar cereales, a la manera en como Francia se ha acercado con nosotros, que solo nos viene a saquear, nos explotan, y además todo Occidente nos viene a sacar las materias primas. Y son narrativas que ha construido Vladimir Putin. Así que vaya situación en la que hoy se encuentra este país. E incluso hemos visto a estas personas que han salido a protestar con banderas rusas, diciendo viva Rusia, viva Putin. Y una vez sabiendo esto, que también nos comentábamos cómo podría influir ahora esa posición tan unánime en rechazo al grupo golpista, y que incluso lanzaron este ultimátum el domingo con respecto al posible uso de la fuerza si no restablecen el orden constitucional en una semana. Así es, y no olvidemos que el grupo Wagner, que ha sido este grupo paramilitar dirigido por Putin, es justamente esta presión que ha gestionado durante los últimos meses Vladimir Putin para apoyar a los militares y poder destituir al presidente Bazoum. Entonces, hoy hay una gran condena. Eso es claro, eso lo estamos viendo, y sobre todo de este grupo de los países de África Occidental, donde dicen, a ver, les damos una semana para que depongan al presidente destituido, para que se organicen dentro de la junta militar, pero que se respete la democracia. Entonces es muy complicado hoy cómo es que también los líderes africanos de diferentes latitudes del continente están intentando devolverles la estabilidad a este país, porque si no abonan a la inestabilidad de todo el continente. Entonces, vayamos viendo y observando qué es lo que se sigue sucediendo durante los últimos prácticamente horas, los próximos días y semanas, porque si no, pues esto pudiera generar un efecto dominó que pudiera contaminar no solo a los países con los que colinda Níger, sino también a toda la región. Pero al final del camino, este general Tiani pues cuenta con el respaldo de Rusia, también seguramente de China, y esto es justo hacia donde quiere mover el tablero Vladimir Putin, generando diferentes disturbios en diferentes partes del mundo para desfocalizar a Occidente en el conflicto que hoy en día vemos que no tiene salida, no tiene fin, y que precisamente también en escasos días se realizará la cumbre en Arabia Saudita para ver si se habla de paz o no. Y lo que sucede en Níger impacta a nivel global, porque vivimos en un mundo interconectado, Trina. Así que vaya a ser lo que pasa allá en África. Y quedará por ver entonces cuáles serán esos movimientos ya de un lado de Occidente, o quizás el papel de Rusia en este conflicto. Muchísimas gracias, Aribel, por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti, como siempre, un fuerte abrazo y un gusto por estar aquí contigo. Hasta pronto.